Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a este estudio bíblico. Este es el último estudio de la serie Dios mediante, así es que los vamos a invitar para orar. Este estudio, como el anterior, no ven las pantallitas porque lo estamos pregrabando para poderlo tener listo el martes que nosotros estaremos viniendo de viaje. Así es que donde están los invito a orar, por favor. Señor Jesús, una vez más te damos gracias en esta noche, Señor, por tu gran amor, tu misericordia, tu bondad. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y nos amas, Señor. Y gracias porque tus planes son planes de bien y no de mal. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este camino tan precioso. Y Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos sostiene, que nos levanta, que nos alumbra, que nos fortalece. Señor, gracias. Hoy hemos dispuesto nuestro corazón para estudiar tu palabra y oramos para que tu Santo Espíritu, Señor, prepare la tierra de nuestro corazón, que cuando la semilla de tu palabra caiga pueda encontrar tierra fértil, tierra que pueda dar su fruto al 100 por 1. Señor, nos encomendamos a ti suplicándote que seas propicio. Abre nuestros ojos de la fe, abre nuestros ojos del entendimiento, que podamos ver las maravillas que hay en tu ley. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor Jesús. Amén. Como siempre, una cosita más. Y estamos casi listos. Pues les decía, amados hermanos, que esta es la tercera parte del gran tema que hemos estado estudiando todas estas semanas, que son los eventos finales de la Biblia. Les dije que es la tercera parte y la tercera parte, amados hermanos, es la edad perfecta y las recompensas eternas. La edad perfecta es un término que usaba nuestra amada doctora Hicks. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche con la ayuda del Señor. Siempre les dejo acá los códigos QR para que se puedan añadir a las comunidades que tenemos, si todavía no están y desean hacerlo. El primer código que tienen a su mano izquierda es para pertenecer a la comunidad de los estudios bíblicos por Zoom. Ahora está pregrabado, pero después de esta semana volveremos a tener estudios bíblicos directamente en Zoom. Y como les digo, una de las ventajas adicionales es que en la comunidad de los estudios bíblicos que tenemos en WhatsApp, yo les envío el material en PDF. También está el código QR para añadirse a la comunidad de los libros de la doctora Hicks. Actualmente estamos enviando el libro Preparémonos para el arrebatamiento, preparémonos para el rapto. Así fue como nació este estudio que estamos teniendo la noche de hoy y este es el código que deben escanear. Este ha sido el contenido en general, hermanos. Estudiamos la primera parte, que fueron las fiestas de Israel y su cumplimiento en la persona del Señor Jesús. La semana pasada terminamos este segundo tema, que estuvo dividido en tres partes, que son los otros eventos que están por suceder. Y la noche de hoy vamos a estudiar con la ayuda de Dios la edad perfecta y las recompensas eternas. Siempre les menciono que todas las enseñanzas que comparto en el Zoom están basadas en las prédicas de nuestra amada doctora Hicks y del pastor Carlos Estal. Hermanos, este es el tema que nos compete en esta noche, la edad perfecta y las recompensas eternas. Porque sí, hermanos, vamos a ser evaluados y dependiendo de la evaluación, el resultado que tengamos en nuestro crecimiento espiritual, lo que hayamos hecho en esta vida, lo que hayamos hecho el tiempo que vivimos en esta tierra, eso nos va a dar a nosotros las recompensas eternas. Este es el contenido para esta noche. Tenemos los nuevos cielos, la nueva tierra, vamos a estudiar la nueva Jerusalén, el lago de fuego y las tinieblas de afuera. Y perdón, escribí mal esta palabra, perdonen ustedes. Les hago la línea del tiempo, hermanos. El primer tema grande, hermanos, fueron las fiestas de Israel, que están en color amarillo. Las primeras 4 ya tuvieron su cumplimiento, hermanos. Siempre estamos estudiando la línea del tiempo desde la muerte y resurrección del Señor Jesucristo hasta la edad perfecta. Les decía que hemos estudiado ya las fiestas de Israel,
que ya se cumplieron 4. La fiesta número 5 es la que está por cumplirse. Es el siguiente evento en el reloj de Dios, que sería la fiesta de las trompetas, que está relacionado con el arrebatamiento. Luego viene la fiesta número 6, que sería la fiesta de la expiación, que está relacionada con la segunda venida del Señor. Y la fiesta número 7, que es la fiesta de los tabernáculos, que está relacionada con el milenio. Se le dice la fiesta de los tabernáculos porque somos un tabernáculo y el Señor Jesús va a estar viviendo en esta tierra. Esas fueron las 7 fiestas que ya estudiamos. Luego estudiamos en la segunda etapa de este estudio los eventos, otros eventos que están por suceder, que fue el tiempo de la gracia. Estudiamos la gran tribulación, estudiamos el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, que lo estudiamos la semana pasada, y estudiamos el milenio y el juicio del gran trono blanco. Esta noche, con la ayuda de Dios, es esto lo que vamos a estar estudiando, hermanos. Es a esto a lo que la doctora le llamaba la edad perfecta, que tiene que ver con los nuevos cielos, la nueva tierra y la nueva Jerusalén, para las recompensas de parte del Señor con todos los cristianos que caminamos con Él. Para la gente que se apartó del Señor, están las tinieblas de afuera y está el lago de fuego. Las recompensas eternas de nuestro crecimiento, esto es solamente un resumen, hermanos. Recuerdan que hemos estudiado el tabernáculo de Moisés y hemos dicho, hermanos, que el tabernáculo de Moisés era como, con todo respeto, una tienda de campaña donde el Señor venía a tener comunión con su pueblo en el desierto. Cuando Israel salió de Egipto, los 400 años que estuvieron esclavos y salieron hacia la tierra de Canaán, estuvieron 40 años en el desierto, pero Dios quería tener comunión con ellos en todo ese tiempo. Así es que en ese tiempo, hermanos, el Señor les dio el tabernáculo donde venía su presencia, de donde el Señor se comunicaba con el pueblo, donde Dios tenía comunión con sus escogidos. Y ese tabernáculo, hermanos, era una tienda de campaña, pero tenía 7 muebles y los muebles estaban puestos en forma de cruz, por si usted no lo había escuchado. Y le dije que tenía 3 lugares. El primer lugar es el atrio, que es esta parte de aquí. El atrio, hermanos, era la parte que estaba expuesta a la intemperie. Ahí alumbraba la luz del sol. Ya el tabernáculo tenía un santuario o una casita, si lo podemos decir así con respeto, y la casita estaba dividido en 2. La segunda parte, que sería la primera parte de la casita, es lo que se le llama el lugar santo. Y la parte posterior de la casita, que es lo que está aquí, que les estoy marcando ahora, es lo que se llama el lugar santísimo, y esta era el tercer recinto. Y ahí era donde venía la presencia del Señor. Hemos estudiado a lo largo de este tiempo, hermanos, que habían 7 muebles. Estaba el altar del holocausto, estaba el lavacro, ambos en el atrio. Ya en el lugar santo estaba el altar de oro del incienso, estaba el candelero de oro, que representa la palabra del Señor, la palabra teórica. Estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba el arca del testimonio y el asiento de la misericordia. Estas 7 experiencias, hermanos, son grados de crecimiento espiritual que nosotros tenemos que hacer nuestros si queremos llegar y alcanzar la estatura del varón perfecto. Dependiendo de nuestro crecimiento aquí en la tierra, así va a ser nuestra recompensa. Aquí les estoy anotando yo las citas bíblicas donde ustedes pueden comprobar lo que dice en cada columna. En Apocalipsis 21, del 1 al 4, que lo estudiamos la semana pasada y lo vamos a estudiar más en detalle hoy, se habla de los nuevos cielos, de la nueva tierra y de la nueva Jerusalén. Se los puse con el mismo color, hermanos, porque los nuevos cielos están relacionados con el atrio. La nueva tierra está relacionada con el lugar santo y la nueva Jerusalén está relacionada con el lugar santísimo. Si nosotros hemos crecido aquí hasta el atrio, nuestra morada eterna va a ser los nuevos cielos.
Pero si nosotros hemos crecido hasta el lugar santo, nuestra morada eterna va a ser la nueva tierra. Dios mediante que todos podamos crecer y llegar hasta el lugar santísimo, entonces nosotros vamos a ser la nueva Jerusalén, como aprendimos la semana pasada, o dicho de otra forma, vamos a ser la esposa del Cordero. En Marcos 4:20 se habla de la parábola del sembrador, y ahí dice que una parte de la semilla cayó en buena tierra y dio al 30 por 1. La segunda parte dio al 60 por 1 y la tercera parte dio al 100 por 1. ¿Ven ustedes? Esto sigue siendo atrio, esto es lugar santo y esto es lugar santísimo. Ahí estamos viéndolo de otra manera. Tenemos que dar fruto. Si nuestro fruto espiritual es al 30, nos quedamos en el atrio. Si nuestro fruto espiritual es al 60, nos quedamos en el lugar santo. Y si nuestro fruto es al 100 por 1, Dios mediante, entonces habremos llegado al lugar santísimo a ser la esposa del Cordero. En primera de Juan 2:13, aquí dice el apóstol, os escribo a vosotros, hijitos, os escribo a vosotros, jóvenes, os escribo a vosotros, padres. Si ven, hermanos, aquí hay crecimiento, hay desarrollo. Así como crecemos en lo natural, debemos crecer también en lo espiritual. Hermanos, todo lo que tiene vida en lo natural, todo lo que tiene vida crece. Los seres humanos nacemos y crecemos porque tenemos vida. Los animales nacen y crecen porque tienen vida. Las plantas son como una semilla, nacen y crecen porque tienen vida. Hermanos, en lo natural, todo lo que tiene vida crece. Si nosotros en lo espiritual estamos teniendo vida por medio de una relación con el Señor Jesús en oración, en el estudio de su palabra, en ayuno, en poner por obra sus mandamientos, entonces estamos teniendo vida y si estamos teniendo vida, estamos creciendo espiritualmente. Hay otra figura muy linda, hermanos, que se menciona en el Cantar de los Cantares. En Cantares 6, del 8 al 9, se menciona los tipos de relaciones que tenían estas personas con el rey. Está hablando del rey Salomón. Y dice que las doncellas, si lo recuerdan bien, dice que las doncellas eran sin número. Hermanos, las doncellas están a la altura del atrio. Luego se menciona a las reinas y a las concubinas. Y por último se menciona a una que es a la que el rey le llama a la amada, amiga mía, paloma mía. Doncellas eran sin número. ¿Por qué se les dice sin número? Porque trataron de contarlas muchas veces y no pudieron contarlas porque eran tantas. Hermanos, ¿qué son las doncellas, las reinas y concubinas y la paloma en el sentido espiritual? Hagamos un análisis espiritual. Una doncella, hermanos, es una joven virgen que nunca ha tenido un contacto de tipo sexual en lo natural. En lo espiritual son todos aquellos cristianos que son salvos, pero que no tienen un contacto con su amado, el Señor Jesucristo. ¿Contacto de qué tipo? No tienen un contacto en oración, no tienen un contacto en el estudio de la palabra, no tienen un contacto con el ayuno, y menos que pongan por obra la palabra del Señor. Entonces, sí son cristianos salvos, pero gente que no ha crecido, no ha tenido una relación íntima con el Señor Jesús, no ha tenido una relación estrecha con su Salvador. Solo lo conocen precisamente como Salvador, pero no como Señor. Esas son las doncellas. Las concubinas que se encuentran en el lugar santo, las concubinas en lo natural, estamos haciendo primero un análisis natural y luego nos vamos al análisis espiritual. En lo natural, hermanos, una concubina es una mujer que sí tiene un contacto íntimo con el rey en este caso, pero no están casados legalmente. Solo tiene un contacto físico. Eso es en lo natural. Pero en lo natural, esta concubina sigue teniendo contacto físico con el rey, pero también con otros, tiene otros amores, tiene otros amantes, tiene otras relaciones. Esto, una concubina en el lado espiritual, representa al cristiano que sí tiene contacto con el Señor en el estudio de la palabra, en oración, pero es un cristiano que sigue amando al mundo. Una concubina espiritual es un cristiano que tiene un pie en la iglesia y que tiene un pie en el mundo también.
Una parte de su corazón ama al Señor y tiene contacto con Él, pero otra parte de su corazón ama las cosas de este mundo. Y la Biblia dice que si amamos al mundo, nos constituimos en enemigos del Señor. Eso, hermanos, es una concubina espiritual. Y una reina como la concubina, también tiene contacto físico, contacto íntimo con el rey. En lo natural es un contacto sexual. En lo espiritual es lo que les estoy mencionando: oración, el estudio de la palabra, la meditación, el ayuno y poner por obra su palabra. Solo que las reinas no tienen un contacto con nadie más. Las reinas no tienen otros amantes, no tienen otros amores en lo natural. Pero el problema de una reina en lo natural es que es desobediente. Todavía una reina es voluntariosa. Todavía una reina hace su voluntad. Ustedes recuerdan que un día un rey hizo una fiesta, el rey Asuero, y mandó llamar a su reina, que se llamaba Basti. Él hizo un gran banquete y la invita. ¿Y qué contesta la reina? No quiero ir. Entonces ahí la cambiaron y levantaron a otra reina. Se dan cuenta que esta reina todavía hacía su voluntad. Basti era una reina voluntariosa. ¿Qué representa eso en lo espiritual? Un cristiano que es como una reina es un cristiano que sí ama al Señor, pero no le es obediente en su totalidad. No hace la voluntad directiva del Señor, todavía hace lo que Él quiere, todavía hace lo que Él desea. Eso es un cristiano que está al nivel de una reina. Pero en lo espiritual, hermanos, está la paloma. Como siempre, hagamos el análisis natural y luego pasaremos al análisis espiritual. Una paloma en lo natural, número uno, una palomita es un animal que no tiene hiel. Por eso la palomita no es mansita, porque no tiene ese órgano que le produce esa hiel. Entonces la palomita, por un lado, es mansita. Tiene ojitos especiales, hermanos, que puede ver lo que tiene enfrente. Y la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por otro lado, la palomita tiene una característica especial, que se aparea solamente con un machito, se aparea solamente con un palomito, y si el palomito muere, nunca más se vuelve a parear con otro animalito. Eso habla de la fidelidad que debemos tener nosotros para con el Señor Jesucristo. Pero hay otra característica muy especial de las palomitas. En el Cantar de los Cantares dice: paloma que vives en la hendidura de la peña. La hendidura es una rajadura y la peña es el Señor Jesús. Y la hendidura de la peña en el Señor Jesús habla de sus heridas, las heridas de sus manos, las heridas de sus pies, las heridas de su frente con la corona de espinas, las heridas de su espalda, la herida en su costado. Hermanos, la palomita vive en las heridas. ¿Qué significa eso? Es el cristiano que vive arrepintiéndose y vive echando mano de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces es un cristiano como una palomita que vive en la hendidura de la peña. No solo se vive arrepintiendo, vive echando mano de la sangre, sino que vive dándole gracias a Dios por su sacrificio en la cruz del Calvario. Un cristiano a manera de palomita es aquel que está agradecido por lo que Jesús compró en la cruz, porque Jesús no solo ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, el Señor Jesús descendió 3 días y 3 noches al infierno para hacer todo el recorrido que le tocaba a un alma pecadora. A ustedes y a mí nos correspondía eso el día que muriéramos, pero el Señor ocupó nuestro lugar. Así es que la palomita tiene todas esas características, por eso dice: paloma mía, esa es la amada que está en el lugar santísimo. Vemos la siguiente figura que está en Primera de Corintios 15:41. Ahí dice Pablo que cuando nosotros resucitemos, si es que hemos muerto y no nos vamos en el arrebatamiento, no nos vamos al cielo por la vía del arrebatamiento, sino por la vía de la muerte. Cuando nosotros resucitemos o seamos arrebatados, dice que nosotros vamos a tener vestiduras de luz. Nuestros vestidos van a ser como luz. Y menciona que unos van a dar la luz de las estrellas, otros van a dar la luz de la luna y otros van a dar la luz del sol. Siempre está relacionado igual, hermano. La gente que da la luz de las estrellas es la gente que se quedó en el atrio. La gente que da la luz de la luna es la gente que se quedó en el lugar santo. Y la gente que da la luz del sol es la gente que llegó al lugar santísimo. Noten algo importante. Hermanos, entre las estrellas, la luna y el sol, ¿quién es el único que tiene luz propia? El sol. El sol es el único que tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol y las estrellas también reflejan la luz del sol. Y saben ustedes que hay estrellas que son más grandes que la luna.
pero nosotros vemos las luces de todas las estrellas, siempre las vemos más pequeñitas que la de la luna. ¿De qué depende? ¿De qué depende que aunque hay estrellas más grandes que la luna, pero la luz nosotros la vemos más pequeñita? Con permiso. ¿De qué depende? Hermano, depende de algo que se llama distancia. Distancia. Entre más lejos están los astros del Sol, reflejan una luz más débil, una luz más pequeña. Miren qué cosa más importante, porque si ustedes y yo aquí en esta tierra estamos lejos del sol de justicia, así va a ser el reflejo que vamos a tener de la luz del Señor. La Biblia dice que el Señor Jesús es el sol de justicia, pero si nosotros no estamos cerca del Señor, cerca del sol, no vamos a reflejar mucha luz. Si estamos lejos, vamos a irradiar poca luz. Ven que la distancia es importante. Así es que nosotros debemos acortar la distancia cada día y estar más cerca del Señor. Si nos vamos a la última fila, se habla de las vestiduras. Eso será en la resurrección. Unos van a tener ropas simples, otros van a tener ropas dobles, pero el esposo del Cordero va a tener el lino fino. Eso lo estudiamos la semana pasada. Eso lo tenemos que ver con la concordancia de Strong y lo tenemos que ver en griego, hermanos. Pero hay unas ropas que se llaman ropas simples, otras que se llaman ropas dobles y el lino fino. Si ustedes notan, hermanos, el crecimiento espiritual está a lo largo de toda la Biblia. Aquí les puse las citas bíblicas, hermanos. Ustedes pueden ver. Empezamos en Éxodo, Apocalipsis, Marcos, 1 de Juan, Cantares, 1 de Corintios y nuevamente Apocalipsis. Aquí, hermanos, podemos ver que a lo largo de la Biblia nos exhorta a crecer espiritualmente hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que necesitamos nosotros, es crecer, crecer, crecer mientras estemos aquí en la tierra. Hermanos, cuando lleguemos al cielo, ya no hay oportunidad para crecer. El tiempo para crecer es aquí en la tierra y dependiendo de nuestro crecimiento espiritual, así va a ser nuestra recompensa. Hermanos, estas son las recompensas. Esto que estamos viendo aquí, estas son las recompensas eternas, hermanos. Nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. El Señor Jesús, cuando estuvo en sus días de humanidad, antes de partir, les dijo: yo voy pues a preparar morada para vosotros. Nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, nuestra recompensa es de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual. Si nos quedamos en el atrio, en las experiencias del atrio que son gratuitas, la recompensa son los nuevos cielos. Si crecemos un poco más al lugar santísimo, la recompensa es la nueva tierra. Y si crecemos más y llegamos al lugar santísimo, nuestra recompensa es ser la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Veamos estos tres lugares en el tabernáculo de Moisés, los tres lugares. Por favor, leamos Éxodo 27:9. Solo déjeme mover una pantallita. Listo. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortina de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Éxodo 26:33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ven que está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí lo podemos ver de nuevo. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Hay tres lugares en el tabernáculo de Moisés. Entonces ahora veamos el nuevo cielo, la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21 del 1 al 2 dice: nótelo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ven que la nueva Jerusalén es la esposa del Cordero, ataviada para su marido.
No dice que la esposa va a vivir en la Nueva Jerusalén. No, dice que la esposa es la Nueva Jerusalén. Es una ciudad donde va a habitar el Señor, va a vivir. Algo de eso estamos practicando ya. Nuestro cuerpo, hermanos, es templo del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Bueno, aquí vamos a hacer una ciudad si es que logramos crecer espiritualmente. Vean lo del fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. A 30, a 60 y a 100 por uno. Una vez más vemos los tres lugares, pero para estar en esos lugares tenemos que dar fruto. Si queremos estar en el lugar santísimo, debemos dar fruto al 100 por uno. Hijitos, jóvenes y padres. Primera de Juan 2:3. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Aquí sería el 3, porque empezó de arriba hacia abajo. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ven, hermanos, que uno empieza la relación con el Señor siendo un hijito. Luego uno crece y se convierte en un joven. Y de último uno llega a ser un padre. Hermanos, eso habla de madurez espiritual, eso habla de desarrollo. Hijitos, jóvenes y padres. Doncellas, reinas, concubinas y la paloma. Cantar de los Cantares 6 del 8 al 9. 60 son las reinas, perdón, me equivoqué, dije 50. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Es porque no se podían contar, eran tantas que no se podían contar. ¿Ven lo que está diciendo? Las doncellas son las del atrio, las reinas y las concubinas son las del lugar santo. Pero dice en el versículo 9, mas una es la paloma mía. La perfecta mía es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Ve que la ven las doncellas, pero no son las doncellas las que se casan con el Señor. No, ellas dicen bienaventurada, llamaron a la paloma. Estrellas, por si usted no había leído la cita bíblica, aquí dice cómo va a ser la resurrección de los muertos. Estamos hablando de las estrellas, de la luna y del sol. Primera de Corintios 15:41 dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Una vez más, vamos a ver que en la resurrección vamos a tener vestiduras de luz. Unos tendrán la luz de las estrellas, otros la luz de la luna y otros la luz del sol. Y hermanos, si el Señor Jesús es el sol de justicia, ¿con quién se va a casar el sol de justicia? ¿Con gente que tiene luz de estrellas? No, porque sería yugo desigual. ¿Con gente que tiene la luz de la luna? Tampoco, seguiría siendo yugo desigual. El sol de justicia se va a casar únicamente con las personas que tengan la luz del sol, porque estaríamos siendo semejantes. Eso sería un yugo igual. El Señor no se va a casar en yugo desigual. Si Él está dando la luz del sol, no se va a casar con alguien que tiene la luz de las estrellas del atrio o la luz de la luna del lugar santo. Se va a casar únicamente con las personas que hayan crecido y alcanzaron la estatura del varón perfecto. Vamos a ver ropas simples, ropas dobles y el lino fino. Y aquí le dije que lo debíamos ver en griego, porque eso es Nuevo Testamento y con la concordancia de Strong. Déjeme, perdón, hice algo mal, perdón aquí. Solo estoy tratando de mover una pantallita. Apocalipsis 6 del 9 al 11. Dice así, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Eso, hermanos, pasa en la tribulación. Esto pasa en la tribulación, hermanos.
son los cristianos que se quedaron, los cristianos que no fueron vencedores, los cristianos carnales, los cristianos pecaminosos que se quedaron a pasar la gran tribulación, sí se van a poder salvar en la gran tribulación. Estas son citas bíblicas que sirven para entender esto. Se salvan si no se dejan poner el sello, como lo vimos la semana pasada, en la mano o en la frente. Es la manera como se pueden salvar. Entonces dice en el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, ese es el altar del holocausto, por eso ellos están en el atrio, apenas llegaron al atrio. La gente que se salve en la gran tribulación ya no puede crecer para ser la esposa del Cordero. Se van a salvar, hermanos, como que le estuvieran dando la segunda oportunidad, como un examen de retrasadas, gracias a Dios, pero ya no tienen la oportunidad de crecer y ascender, se quedan en el atrio. De nuevo dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Noten que se salvaron, están en el atrio, ellos son los que se van a quedar en los nuevos cielos, pero todavía hay gente que se está quejando porque dicen, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas. Dice vestiduras blancas. La palabra aquí, se las anoté intercaladas en la Biblia, es la palabra, la pueden comprobar, es la palabra stolé. Yo la pronuncio como aparece en el diccionario, generalmente dicen stole, pero yo digo stolé porque aquí tiene la tilde. Dice que estas vestiduras blancas son stolé, que significa, la palabra significa ropas simples. O sea, es como que fuera una túnica. De nuevo, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos, de ser muertos en la tribulación o la gran tribulación como comúnmente la conocemos. Esta es gente que se salvó en la gran tribulación y tienen esas ropas simples. Stolé se llama. Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Mire lo que dice aquí. Vestidos de ropas, no dice vestiduras, sino ropas. Aquí la palabra era la 47:49, aquí es la 24:40. Aquí la palabra no es estolé, es himatión. Muchos también dicen himatión, que aparece con H, pero en mi versión de la concordancia es con J. Himatión, que significa vestido interior y exterior. Entonces podemos decir que son ropas dobles, porque es un vestido interior y un vestido exterior. Esto es doble. No es como los del atrio. Estos están aquí en el atrio. Estos están aquí en el lugar santo. Por eso tienen ropas dobles. Y Apocalipsis 19, del 7 al 8, que lo leímos la semana pasada, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hemos explicado en otras ocasiones, hermanos, que el lino fino son obras, lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, pero no cualquier obra, no cualquier obra que a mí se me ocurrió. Ay, a mí se me ocurrió hacer una donación. Sí, pero Dios me mandó a hacer la donación. Si Dios me mandó a hacer la donación, es una acción justa. Si Dios no me mandó a hacer la donación, es una obra que a mí se me ocurrió. Y nuestras obras son solo como trapo de inmundicia. Toda obra que ha sido generada en mi viejo corazón. Porque, hermanos, muchas veces podemos hacer cosas buenas para que nos vean. Podemos hacer muchas cosas buenas por orgullo, por vanidad. Y eso no sirve en el cielo. Sirve si somos obedientes aquí en la tierra. Entonces, hermanos, ven, estas ropas son las que se dan a la gente que está en el lugar santísimo. Ven que está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo con las ropas.
Aquí lo pudimos ver en la concordancia de Strong. Entonces estudiemos ahora, hermanos, quiénes se quedan en los nuevos cielos. Esto es para motivarlos a que no nos quedemos ahí, que crezcamos. Número 1, o inciso A, mejor dicho, dice los que están debajo del altar. ¿Qué altar? El altar del holocausto. Ahorita se los enseño. Hermanos, esto que está aquí, esto es el altar del holocausto. Ellos están debajo, ellos están en el atrio. Vamos aquí. Muy bien. Dice Apocalipsis 6, del 9 al 11, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, que ya las estudiamos, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos en la gran tribulación. Quiero que noten, hermanos, ¿qué posición tenían ellos? Estaban debajo del altar. Eso denota su inmadurez espiritual. Se salvaron en el último momento, pero ya no les dio tiempo de crecer. Por eso son gente inmadura. Miren, hermanos, ¿por qué decimos que es gente inmadura? Porque cuando hablan es solo para quejarse. Aquí se lo subrayé. Miren, ya se salvaron, pero todavía se están quejando. Dice, clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Señor, hazme justicia, yo quiero venganza por lo que me hicieron, porque me mataron. Están en el cielo y todavía están llorando. Van para el cielo y todavía se están quejando. Eso es porque son personas espiritualmente inmaduras. Y mire lo que dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Punto número 3. Hermanos, esta gente hasta que llegaron al cielo tuvieron reposo. Nunca tuvieron reposo aquí en la tierra, porque aquí en la tierra no tuvieron una relación de amor con el Señor, nunca tuvieron reposo. Si estaban en una enfermedad y se estaban quejando, si estaban en medio de una escasez y se estaban quejando. Por eso se salvaron y cuando llegan al cielo todavía siguen quejándose. ¿Por qué? Porque no cambió su naturaleza. Todavía siguieron alegando, todavía siguieron pidiendo venganza. Si nosotros ahora estamos pidiendo venganza por alguien que nos ha hecho daño, estamos en esta categoría. Debemos tener reposo. ¿Cómo viene el reposo, hermanos? Cuando tenemos fe. Y hay 3 pilares de la fe. Número 1, todo viene de la mano de Dios. Número 2, todo lo que viene de Dios es bueno, porque si Dios es bueno, no puede hacer cosas malas. Eso nos da reposo. Y número 3, todo lo que viene a nuestra vida, como es bueno, es para nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, eso nos da reposo. Esta gente no tuvo reposo aquí en la tierra. Tenían problemas y se apesadumbraban. Tenían problemas y se ponían tensos, se ponían nerviosos. Hermanos, no aprendieron a confiar en el Señor. Por eso están todavía en los nuevos cielos, en el atrio. Esta es la gente del atrio. Ahí se quedaron. Era gente que estaba debajo del altar, eran inmaduros. Hablaban solo para quejarse, hasta que llegaron al cielo tuvieron reposo. Hermanos, aprendamos a tener reposo aquí en la tierra, aún en medio de las dificultades. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Hermanos, podemos tener paz en medio de una tormenta. Podemos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento y eso nos va a dar reposo. Esta gente no tuvo reposo, hermanos. Seguimos hablando de la gente de los nuevos cielos. Dice en el inciso B, déjenme mover un poquito mi pantallita. Dice, los que están parados en el cielo delante de la presencia de Dios y del Cordero. Este es el inciso B. Apocalipsis 7 del 9 al 17. Leamos, por favor. Después de esto miré y aquí una gran multitud,
la cual nadie podía contar. Ven, como las doncellas, nadie podía contar. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Estas son las mismas ropas simples, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Noten que el énfasis que ellos hacen es la salvación, porque fue lo único que ellos adquirieron en esta tierra en la gran tribulación. Fue lo único. Se salvaron, hermanos, y no lograron crecer. Se quedaron solo con la experiencia de la salvación. Y hermanos, la salvación es la primera experiencia gratuita que el Señor nos da, y es más de lo que merecemos. Eso nos cambia el destino eterno. Sí, pero además de la salvación hay 6 experiencias más que debemos hacer nuestras en nuestro crecimiento espiritual. Ellos se quedaron solo con la salvación. Por eso dicen: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en el pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, de nuevo ven, miren, ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, noten, estos son los que han salido de la gran tribulación. Les he dicho, porque lo aprendí el pastor Carlos, que esta expresión no lleva la palabra gran tribulación, sino de la tribulación. Pero como generalmente a este evento le llamamos la gran tribulación, se los leo así. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, o sea, se salvaron en la gran tribulación, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, se salvaron en la gran tribulación porque no se dejaron poner el sello en la mano o en la frente, entonces se salvaron. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono. Esta gente no está debajo, está delante del trono de Dios, y le sirven día y noche. Noten bien, día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Quiero que noten lo que está subrayado, con permiso. Lo que está subrayado es bien importante. Número 1, hermanos, aquí les anoto algo. El templo de Dios permanecerá eternamente en el nuevo cielo. Esto es el atrio. Número 2, esta gente, ellos serán servidores del templo. Su trabajo va a ser servir en el templo. Miren qué cosa más importante, dice de día y de noche. O sea, eso quiere decir que ellos van a ser servidores por siempre, todo el tiempo, de día y de noche. Eso es hablando figurativamente, hablando, hermanos. Dice de día y de noche. Eso va a ser siempre, hermanos. Estamos en... perdón, me cambié. Quiero que noten algo también. Esta gente, se los subrayé, esta gente hasta que llega al cielo, se dejan pastorear por el Señor Jesús. No se dejaron pastorear cuando tuvieron tiempo aquí en la tierra. Y dice: los guiará a fuentes de aguas de vida. Esa es otra cosa que sucedió hasta que llegaron al cielo. Hasta que llegaron al cielo, hermanos, ellos se dejaron guiar a las fuentes de aguas. El Salmo 23 dice: Jehová mi pastor y nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará. Sí, hermanos, eso lo podemos hacer ahora. Ellos hasta que llegaron al cielo, entonces se dejaron pastorear y se dejaron llevar a esas fuentes de agua de vida. Y algo más que está subrayado es esto: y Dios enjugará toda lágrima. Enjugar significa, hermanos, que les va a secar las lágrimas. ¿Y saben por qué? ¿Por qué todavía hay gente que está llorando? Por cierto, es la gente del atrio la que está llorando, no es la gente del lugar santo ni del lugar santísimo. ¿Saben por qué va a llorar esta gente y el Señor les va a secar sus lágrimas?
porque en el cielo ya no tiene sentido llorar. Les dije la semana antepasada que hablamos del libro donde anotan nuestras lágrimas, que lo ven en el tribunal de Cristo. ¿Recuerdan esta enseñanza? Hay un libro donde anotan nuestras lágrimas. ¿Qué son? ¿Qué tipo de lágrimas? Lágrimas de gratitud, lágrimas de arrepentimiento y lágrimas por el mal ajeno. Estos tres tipos de lágrimas son las lágrimas verdaderas y valederas. Estas lágrimas que están enjugando a ellos no son ese tipo de lágrimas. Esta gente en el cielo está llorando porque hasta allá entendieron que se quedaron en el atrio. ¿Y saben por qué lloran? Porque cuando les sea revelado todo, van a tener pesar por no haber querido crecer espiritualmente, por no haber querido amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente, su alma y sus fuerzas, y van a entender que se quedaron en el atrio porque no eligieron correctamente, por perezosos, por haraganes, por amar el pecado, se quedaron en el atrio, y entonces en el atrio lloran, lloran porque perdieron la oportunidad de haber crecido. Y viene el Señor y les está enjugando sus lágrimas o se las está secando porque les va a decir, aquí ya no sirve llorar. El llanto era para la tierra, el llanto para querer crecer, el llanto para querer progresar con el Señor, el llanto para amar a Cristo era solamente en la tierra. En el cielo ya no se necesita el llanto porque ya no sirve de nada. Aquí lloran porque ya lo vieron todo. En la tierra lo vemos por fe y por eso lloramos aquí en la tierra cuando recibimos la palabra del Señor con fe. Esta gente no tuvo la fe en la tierra. Cuando llegó al cielo lo vio, pero eso ya no es fe porque ya lo vieron. Fe es algo que recibimos nosotros y aceptamos que no hemos visto, pero si ya lo vieron, ¿qué es fe? Entonces ahí les están limpiando las lágrimas. Si ustedes no quieren llorar en el cielo y yo no quiero llorar, más nos vale crecer espiritualmente ahora que todavía tenemos tiempo. Vámonos, por favor, déjenme mover mi pantallita. Vámonos ahora a la nueva tierra. Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Miren, ahí habían sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Estas son las ropas dobles. Con coronas de oro en sus cabezas. Eso no lo tiene la gente del atrio. Eso no lo tienen ellos. No tienen coronas, solo las vestiduras simples. Aquí tienen vestiduras dobles y tienen coronas. Ropas dobles por dentro y por fuera. ¿Se recuerdan que lo estudiamos? Dice, en el Antiguo Oriente, entre mayor cantidad de ropa usen, indica mayor posición y riqueza. Sí, ellos habían subido del atrio al lugar santo, entonces tenían mayor posición. Mire qué cosa más linda, tenían coronas, porque eran reyes, si no, no hubieran tenido coronas. Los reyes están en el lugar santo, para que sepan ustedes. Y noten, eran reyes porque lucharon en humildad y mansedumbre para que Dios gobernara sobre sus pasiones y sobre sus emociones. Hermanos, somos reyes y estamos luchando, pero no luchando con mi esposa o con el esposo, luchando con la suegra, en contra del vecino, en contra del hermano, en contra del pastor. No, debemos luchar contra nuestra vieja naturaleza, debemos luchar contra el viejo hombre, con nuestra naturaleza carnal, contra nuestra mente pecaminosa. Contra eso tenemos que luchar. Si estamos luchando y estamos venciendo, entonces somos reyes. Aquí dice, eran reyes porque lucharon en humildad y mansedumbre para que Dios gobernara sus pasiones y sus emociones. Hermanos, ¿cuál es la diferencia del atrio al lugar santo? En el lugar santo están los reyes, aquellos que han luchado. En el atrio está la gente que se dejó vencer, la gente que se dejó vencer por el pecado, por el mundo y por el diablo. Pero aquí está diciendo no. Y esa gente que se dejó vencer todavía se puede salvar, pero en la gran tribulación. Esta gente sí ha crecido, hermanos, un poquito más. Hablando de la nueva tierra, inciso B, Apocalipsis 5:8 al 10 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas llenas de oro, dice, copas de oro, perdón, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje y lengua y pueblo y nación,
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Ven? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Quiero que noten que en primer lugar dice que tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Regresemos aquí. Perdón, aquí. Les borro esto. Hermanos, en el tabernáculo de Moisés, ¿dónde estaba el incienso? Estaba aquí. ¿Y este qué lugar es? Este es el lugar santo. Ven, ya no están en el atrio, porque tenían copas de oro. La gente que estaba en el atrio no tenía oro porque no oraban. El incienso representa las oraciones de los santos, hermano. Eso representa. Entonces aquí nosotros estamos viendo, queridos hermanos, que tenían copas de oro llenas de incienso. Esta es la explicación. Eran sacerdotes, además de reyes, eran sacerdotes porque trabajaron en oración, que es el, el incienso, en el estudio de la palabra de Dios para ponerla por obra y enseñándola. Es que de nuevo regresamos aquí al tabernáculo de Moisés, que es una figura preciosa. Y hermanos, aquí está el incienso, que es la oración. Aquí está el candelero, que es el estudio de la palabra. Y aquí está la mesa de los panes de la proposición, que representa poner por obra la palabra de Dios. Eso está en el lugar santo. Por eso claramente dice aquí que era gente que trabajó en oración, en el estudio de la palabra de Dios, el candelero, y para ponerla por obra, la mesa de los panes. Pero también la enseñaban, hermanos. Debemos enseñar la palabra del Señor y de hacer discípulos a toda nación. Luego dice, cantaban su testimonio de cómo fueron redimidos. Por eso nosotros vemos que dice que ellos estaban cantando un cántico y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. Están cantando su testimonio de cómo fueron redimidos. Están cantando del amor, de la misericordia del Señor. Están cantando del poder del Señor, cómo los salvó, cómo los redimió de la paga del pecado. Ese es un canto que nosotros debemos hacer. Y esta es la gente que dice, y reinaremos sobre la tierra. ¿Sobre qué tierra? La nueva tierra. Por eso hay nuevos cielos, nueva tierra. Reinarán sobre la tierra, la nueva, obviamente la nueva tierra. Ven, esta es la gente del lugar santo. Veamos la nueva tierra. Apocalipsis 4:4-8. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, estas eran las ropas dobles, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, ven el candelero, los cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante, perdón, era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por delante estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ven que aquí se menciona también la nueva tierra, hermanos. Mire qué cosa más linda. Dice, tenían ojos, ay, perdón, lo corrí, disculpe. Tenían ojos delante y detrás y por dentro. Noten esto, tenían ojos delante. Dice, delante para seguir al Señor Jesús. Por eso tenían ojos adelante para seguirlo. Delante. Tenían ojos detrás para agradecer de dónde los redimió Dios. Ojos adelante para seguir al Señor, que va adelante de nosotros. Ojos atrás para darle gracias por lo que hemos vivido. Y por dentro, para juzgarse a sí mismos. Hermanos, debemos aprender a juzgarnos.
Debemos aprender a vernos cuando hemos fallado y pedirle perdón al Señor. Para eso se necesitan tener ojos adentro, ojos adelante, ojos atrás y ojos adentro. Y miren que decían, no cesaban de decir, santo, santo, santo. Miren esto, gratitud continua. El primer santo por el pasado, gratitud por el pasado. El segundo santo, gratitud por el presente. Y el tercer santo, gratitud por el futuro. Por eso el Señor es 3 veces santo, 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 santo por mi pasado, santo por mi presente y santo por mi futuro, porque mi vida está en la palma de la mano del Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estas son características que debemos tener ahora aquí, si es que queremos estar en la nueva tierra. Para poder llegar al lugar santísimo debemos pasar por la nueva tierra. Para llegar al lugar santísimo debemos pasar por el lugar santo, y en el lugar santo es cuando nosotros seguimos al Señor, agradecemos el pasado, nos juzgamos a nosotros mismos y le damos gracias al Señor, gratitud continua por mi pasado, por mi presente, por mi futuro. No estoy en depresión por mi pasado, no estoy amargado por lo que viví en mi niñez, no estoy herido por las cosas que me pasaron de niño, he sanado mi corazón a los pies de la cruz. Hermanos, las heridas de Cristo sanan las heridas que nosotros hemos recibido también. Si a nosotros nos trataron mal, tal vez nuestros padres o alguien más en nuestra niñez, hermanos, ahora conocemos a Jesús para que sane nuestras heridas. Por eso le damos gracias por nuestro pasado y no nos estamos quejando y no estamos amargados por lo que nos pasó. Estamos agradeciendo lo que estamos viviendo hoy. Hoy estamos en una enfermedad, en una escasez, en un problema familiar. Damos gracias en todo. Y por el futuro, porque nuestra confianza está puesta en las manos del Señor. No estamos preocupados por qué va a pasar con la economía. No estamos preocupados por qué va a pasar con nuestros hijos. Hermanos, el Señor es padre de nuestros hijos y el Señor los ama más de lo que nosotros como papás los amamos. Y el Señor es más poderoso de lo que ustedes y yo podemos ser con nuestros hijos. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor y nuestra gratitud también. Vamos con la nueva tierra en el inciso de Apocalipsis 21, 24, 26. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra, la nueva tierra, traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí dice, noten, la nueva Jerusalén no será su morada eterna, porque aquí dice que a la tierra traerán su gloria y honor, sus puertas nunca se cerrarán de día, o sea que ellos van a entrar y ellos van a salir. Esto, hermanos, es el lugar santo. No es el atrio y no es el lugar santísimo, porque está hablando de los reyes, y los reyes no son la esposa del Cordero. Sí, han logrado algo, reyes y sacerdotes, pero no están en el lugar santísimo, están en el lugar santo. Y aquí dice que no habrá noche. ¿Se recuerdan que en el atrio leímos que sí había día y noche? Aquí no habrá noche. Avanzamos entonces ahora, hermanos, a la Nueva Jerusalén. Inciso A. Apocalipsis 19, 7, 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nueva Jerusalén, inciso B. Apocalipsis 14, 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos ya no son los reyes y sacerdotes. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Ven? El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Aquí dice, pues son sin mancha delante de Dios. Con permiso. Veamos esto. El lino fino y brillante sobrepasa las vestiduras dobles del atrio dobles del lugar santo y simples del atrio. Así como la gloria del sol
sobrepasa el brillo de la luna, lugar santo, y estrellas atrio. Dice aquí, luz del sol. No recibe, el sol no recibe luz como la luna y las estrellas. El sol, hermanos, tiene luz propia, porque ha crecido y ha llegado a la estatura del varón perfecto. Y además de tener luz propia, la comparte. Hermanos, el Señor espera que la esposa del Cordero tenga la luz del sol. No solo es una luz que tiene por su crecimiento espiritual, no es que la esté recibiendo de manera gratuita, ha trabajado, compra la verdad y no la vendas, ha trabajado y la ha comprado, pero también la comparte. Dice, el lino fino es las acciones justas de los santos. Esta es la explicación, hermanos. Esta gente no obró por su iniciativa o por su propio gusto. Todo lo que hizo fue movido por la voluntad directiva de Dios. Hermanos, esta es la obediencia que el Señor espera de sus hijos. No que hagamos cosas buenas porque a nosotros se nos ocurrió. No, que hagamos cosas buenas que Dios nos mandó a hacer. Si le hacemos caso al Señor y somos obedientes, entonces estaremos actuando como la esposa del Cordero. La Nueva Jerusalén, inciso C. Déjenme mover un poquito mi pantallita que a veces me tapa el texto. Apocalipsis 21, 23, 24. La ciudad no tiene, oiga, la ciudad, dice, la Nueva Jerusalén, no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille. ¿Por qué no? Porque ahí está el sol de justicia, por eso no necesita del sol ni de la luna que brille en ella, porque la gloria de Dios, mire, la gloria de Dios la ilumina. Pues sí, ahí está el sol de justicia y el Cordero es su lumbrera o su lámpara, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Traerán, no es que están ahí, van y regresan. Note esta explicación. La esposa tiene la misma luz que tiene el esposo. ¿Qué luz? La luz del sol. La luz de la esposa también alumbrará a las naciones salvas. No solo la luz del Señor Jesús, la luz de la esposa. La recompensa de estar en la esposa es un resultado de sus obras, su obediencia total y absoluta a la voluntad directiva del Señor. Eso nos da luz propia, hermanos. Compramos la verdad cuando somos obedientes a la voluntad directiva de Dios. Ahí es donde vamos haciendo nuestra la luz del Señor, en nuestra obediencia. ¿Usted quiere resumir la Biblia en una palabra? Sí hay una palabra que le resumiría toda la Biblia. Obediencia, obediencia, obediencia. Terminamos con las recompensas eternas, nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. Estudiemos entonces ahora, hermanos, el lago de fuego. La primera parte. La primera parte. Apocalipsis 19, 20, 21. Ya algo hemos mencionado. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, está hablando de la bestia y el falso profeta, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, el Señor Jesús, lo estudiamos la semana pasada, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hermanos, ven que aquí se menciona que va a haber algo que se llama el lago de fuego. Vamos al inciso B. Apocalipsis 20, 14, 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Hermanos, aquí estamos en Apocalipsis 20, 14 y aquí era Apocalipsis 19, 20, 21. Aquí dice que al lago se va la bestia y el falso profeta. Y aquí dice que se va la muerte y el Hades. La muerte y el Hades. Fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la segunda muerte, es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso lo estudiamos la semana pasada cuando estudiamos el libro de la vida. Hermanos, el lago de fuego será la morada eterna para, note, 1, la bestia o el anticristo. 2, el falso profeta. 3, la muerte. 4, el dragón, que también lo estudiamos la semana pasada, que es Satanás, diablo y serpiente. 5, los demonios. Y 6, todos los que no fueron hallados en el libro de la vida. Estos primeros 5, hermanos, tienen una naturaleza semejante. Estos que son los números 6, estas eran almas humanas, hermanos. Ellos no deberían de estar ahí, pero están en ese lugar porque le dieron cabida a todos estos seres, a la bestia que es el anticristo, al falso profeta, a la muerte, el dragón y los demonios. Hermanos, terminaron en ese lugar. Aquí les listé 6 tipos de seres que van a estar en el lago de fuego por toda la eternidad. El lago de fuego, inciso C. Filipenses 2 del 9 al 11. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la explicación. El fuego terminará haciendo que la voluntad de los incrédulos y blasfemos se doblegue y acabe por reconocer la verdad de quién es el Señor Jesucristo. Hermanos, aquí dice en Filipenses que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hermanos, toda la gente que el día de hoy está blasfemando el nombre del Señor, toda esa gente que hoy se está burlando de nosotros, ellos un día, por medio del fuego, el fuego los va a doblegar, va a doblegar su voluntad, tanto de los incrédulos como los blasfemos, para que se dobleguen y acaben por reconocer la verdad de quién es el Señor Jesucristo. Pero será muy tarde cuando lo hagan. Ya no les va a servir para su salvación, ni les va a servir para su crecimiento espiritual. Hermanos, nosotros hoy es el tiempo de doblar nuestras rodillas en oración y de confesar al Señor Jesucristo cuando le damos gracias en todo, cuando oramos, cuando lo bendecimos, cuando le agradecemos. Ahí estamos confesando que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, esta gente hasta que llegue al lago de fuego abrirá sus ojos, porque el fuego lo probó todo. Como ya aprendimos, el fuego lo prueba todo. Entonces van a reconocer y van a entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, para gloria del Padre, dice. Pero como les digo, será muy tarde. Pero tarde o temprano van a terminar doblando sus rodillas, tarde o temprano van a terminar abriendo su boca y confesando que Jesucristo es el Señor. Lo van a terminar haciendo, aunque hoy se burlen y aunque hoy parezca que están decididos, movidos por su orgullo carnal, un día van a ser doblegados. Y lo último en este punto dice, una vez que ellos sean salvos, entre comillas, salvos de su rebelión, terminarán doblando su rodilla y confesando que Jesucristo es el Señor. Es que un día van a ser salvos de su incredulidad, van a ser salvos de la posesión del diablo, van a ser salvos de todo lo que el diablo les puso en la mente y en el corazón. Entonces van a doblar sus rodillas y van a confesar al Señor Jesucristo. Pero eso es hasta que lleguen al lago de fuego, muy tarde. Inciso D del lago de fuego. Primera de Corintios 15, 22, 28. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, dice, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, mire, en su venida.
Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya, noten, suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, cuando le quiten el poder al diablo, al anticristo, a todos, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, que también se va al lago de fuego, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies el Señor Jesucristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Está diciendo que el Señor Jesús va a sujetar todas las cosas a Él. Pero dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, o sea, el Señor Jesús, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, que es el Padre, para que Dios sea todo en todos. Hermanos, en el lago de fuego, la gente va a reconocer al Señor, la gente va a doblar sus rodillas, la gente que blasfemó va a confesar al Señor Jesucristo para gloria del Padre. Entonces el Señor sujeta todo, y habiendo sujetado Él todo bajo sus pies, Él con todo viene y se sujeta al Padre, y entonces todo lo llevó de vuelta al Padre. Y aquí viene la explicación. El propósito de Dios es hacer volver todo al Padre, el origen de todas las cosas. Porque todo y todos salimos del Padre, y un día vamos a volver también. Pero la gente que está en el lago de fuego, no se confundan, se va a quedar en el lago de fuego. Vuelven al Padre en el sentido de que doblaron sus rodillas y confesaron al Señor Jesucristo, pero se van a quedar en ese lugar de tormento. Todo se sujetó porque al final todo reconoció que venía del Padre. Todo reconoció a Jesús y Jesús lo sujeta de nuevo al Padre, pero cada quien se queda en su morada eterna. No estoy diciendo con esto que la gente va a estar en el agua de fuego un poquito de tiempo y luego se sale porque se sujetaron al Padre. No, todo se sujeta tal como está. Nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén y lago de fuego. Y el lago de fuego que arde con azufre es eternamente. Ahora viene un concepto que muy pocas personas han estudiado. Yo siempre lo aclaro que tengo el conocimiento porque tengo la dicha de parte de Dios de haber estudiado el material de la doctora Hicks y del pastor Carlos. Aquí les explico, hermanos, que las tinieblas de afuera no pueden ser el infierno ni pueden ser el lago de fuego. Tiene que ser otro lugar. Vamos a estudiarlo. Apocalipsis 20, del 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Eso ya lo hemos estudiado en las noches anteriores. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, estamos hablando aquí del lago de fuego. Como estudiamos, la muerte y el Hades se van al lago de fuego, solo para hacer una separación, una distinción. Estudiemos esto. Dios crea las tinieblas. Hermanos, no estoy diciendo que Dios tiene tinieblas. No estoy diciendo que en Dios hay tinieblas. En Dios no hay tinieblas. Él es luz, Él es vida. En Él no hay tinieblas. Él no tiene tinieblas, pero Él sí crea las tinieblas y necesitamos entender este concepto. Isaías 45, del 5 al 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. En estos dos versículos el Señor está recalcando: yo soy Jehová, ninguno hay más, no hay Dios fuera de mí, para que se sepa el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Está diciendo, solo yo soy el creador, solo yo tengo el poder creativo, nadie más lo tiene. Entonces ahí dice en el 7 que formo la luz, miren, y creo las tinieblas. Las tinieblas son creadas
y son creadas por el único creador, que es Dios. Las tinieblas no las puede crear Satanás. Él no es el creador, él es una criatura, ya lo hemos platicado. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Hermanos, ¿el diablo me está trayendo adversidad? Sí, pero el diablo es un instrumento en las manos de Dios. Cuando el diablo tocó a Job, le tuvo que pedir permiso a Dios. Y si Dios le dio permiso para tocar a Job, es porque había un buen propósito. Así es que si Dios permite que el diablo nos toque a nosotros, es porque hay un buen propósito, porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Así es que en el versículo 7 dice que formo la luz. Y miren que dice, y no dice formo las tinieblas, no, no, creo las tinieblas. Miren que hago la paz. No dice que creo la paz, no, hago la paz y creo la adversidad. Las cosas que son malas como las tinieblas y la adversidad, para nosotros, Dios las crea. Dice, yo soy Jehová el que hago todo esto. Hermanos, el diablo no crea las tinieblas, el diablo no crea la adversidad, es Dios el que la crea. Deuteronomio 5, 22, 24. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas. ¿Ven que había tinieblas cuando Dios estaba hablando con su pueblo? De nuevo dice en el versículo 23, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí y todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Hermanos, sí es cierto que Dios les habló y todavía vivían, porque noten en el versículo 23, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, es que hermanos, si el Señor no cubre su gloria con estas tinieblas, la gloria del Señor acaba con la humanidad, porque la humanidad es pecaminosa y Dios es un Dios santo. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Dios rodea, aquí vimos su voz, como estamos viendo en el versículo 23, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, la voz estaba rodeada de las tinieblas, y la voz sale de la boca de Dios. O sea que Dios se rodeó de tinieblas, no porque en él hayan tinieblas, no porque él sea tinieblas, es que las tinieblas están protegiendo a la gente. Así como Moisés cuando bajó se tuvo que poner un velo porque era mucha la luz que había. Hermanos, ese velo protegía a la gente de la luz que traía Moisés en su rostro. Igual es con el Señor Jesús. Si el Señor Jesús no pone alrededor de él las tinieblas, la luz acaba con la humanidad, acaba con nosotros porque somos malos, perversos, pecadores. Eso nos consumiría, hermano. Entonces Dios por amor pone algo que se llama tinieblas. Vimos aquí de nuevo en el 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, habló en el monte, de en medio del fuego de la nube. El Señor es fuego consumidor. Había una nube y dice de la nube y de la oscuridad que estaba alrededor. Así es que vayamos entendiendo, hermanos, Dios crea las tinieblas no con maldad, no por mal, es una protección para que nosotros no seamos consumidos por su gloria. Aquí les puse Dios cerca o pone alrededor de su gloria tinieblas. Les anoté Dios cerca su gloria con tinieblas. Lea por favor conmigo el Salmo 97, 1 y 2. Y si esto no lo entiende, por favor no lo deseche. Guárdelo en su corazón, vaya a orar y repase de nuevo las escrituras bíblicas y pídale al Señor el entendimiento, porque sé que este concepto no es fácil de comprender, porque de alguna manera hemos sido mal enseñados.
Por favor, lea conmigo el Salmo 97, 1 y 2. Dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Versículo 2. Nubes y oscuridad alrededor de él. Ven, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Hermanos, aquí están las citas bíblicas que dicen que Dios se rodea o se cerca con tinieblas. Salmo 18, 9 y 11. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Es que viene descendiendo, hermanos. Entonces hay tinieblas debajo de sus pies, porque de abajo hacia arriba lo único que haría sería consumir. 10. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. 11. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya. Mire, un cerco, una protección, por cortina, como la cortina que traía Moisés en su rostro, por cortina suya alrededor de sí mismo, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Hermanos, aquí están las citas bíblicas que le comprueban que Dios cercó su gloria con tinieblas, pero eso es por protección, no para Él, no, protección para nosotros, protección para las criaturas. Entonces ahora viene la definición de las tinieblas de afuera, porque ya estudiamos las tinieblas, ahora es las tinieblas de afuera. Número 1. Lugar a donde van las personas que tuvieron luz, pero la despreciaron. Hermanos, ¿qué son las tinieblas de afuera? Es el lugar a donde van a ir las personas que tuvieron luz, pero la despreciaron. Eso tiene que ver con las personas que un día aceptaron al Señor Jesucristo y caminaron con Él. Hermanos, el castigo tiene que ser más fuerte. Alguien que caminó con el Señor por un tiempo y se aparta, el castigo tiene que ser diferente para aquel que nunca aceptó a Cristo en su corazón. Sí, la gente que nunca aceptó a Cristo en su corazón se va al lago de fuego, pero las tinieblas de afuera tienen que ser un castigo más tremendo, hermanos, porque como habiendo conocido al Señor, que es amor, que es bondad, el Señor que es bueno, santo, justo, recto, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en bondad, Jesús que es perdonador de pecados, perdonador de transgresiones y sobre todas las cosas el Señor Jesús que es un juez justo, y todavía conocerlo y abandonarlo y darle la espalda, tiene que ir a un lugar de un castigo más tremendo que el que reciben los seres que se van a ir al lago de fuego. ¿Por qué? Porque caminaron con el Señor, porque lo gustaron, porque estuvieron con Él. Por eso dice, las tinieblas de afuera es el lugar a donde van las personas que tuvieron luz, pero la despreciaron. Segundo, cristianos que perdieron sus vestiduras de salvación. ¿Se recuerdan que la semana pasada estudiamos que sí se pueden borrar del libro de la vida? Lo vimos con versículos bíblicos, hermanos. Desafortunadamente hay predicadores que enseñan que la salvación no se pierden y eso lo único que hacen es que están formando cristianos tibios, cristianos que no están cuidando su salvación con temor y temblor, porque como total no se pierde, pueden vivir en adulterio y según ellos no se pierde y se pueden apartar por los vicios, el alcohol, las drogas, etcétera, y siguen pensando que no se pierde. El segundo concepto de las tinieblas de afuera, hermanos, son los cristianos que perdieron sus vestiduras de salvación. Lo vamos a ver más adelante, téngame paciencia. Y tercero, lugar donde van las personas que caminaron con el Señor Jesús, pero luego se apartaron, van a ir a un sitio, miren esto, donde pueden ver el lugar que pudieron ocupar en el nuevo cielo, la nueva tierra o la nueva Jerusalén. Vamos a verlo, hermanos, las tinieblas de afuera es un lugar
donde van las personas que caminaron con el Señor Jesús, pero luego se apartaron. Y van a estar en ese sitio, y desde ese sitio, como está cerca de la presencia del Señor, son las cortinas. Ellos estando ahí sí pueden ver hacia adentro. Los que están afuera de las cortinas de tinieblas no pueden ver hacia adentro porque las cortinas no les impiden, no permiten. Pero los que están adentro de las tinieblas, ellos sí pueden ver para el centro, ellos pueden ver para adentro. Y lo que ven es donde ellos pudieron estar. Y eso va a ser el mayor tormento por toda la eternidad. Ver dónde pudieron estar en su crecimiento con el Señor Jesucristo, pero por pecadores y se apartaron del Señor y perdieron lo que el Señor un día les había dado por don, por gracia, que fue la salvación. Y lo que pudieron haber crecido, ellos lo van a ver. Y la recompensa eterna que pudieron haber recibido, ellos la van a ver. Entonces van a tener un gran sufrimiento. Los que están en el lago de fuego están en un lugar donde hay fuego que arde con azufre, dice la Biblia. Esta gente no va a estar en ese fuego, pero no va a haber mayor mortificación y mayor dolor que saber que pudieron haber estado, cuando todo el velo se les haya ido, que pudieran haber estado cerca del Señor y que todo eso se lo perdieron por carnales. Veamos las tinieblas de afuera en este pasaje. Mateo 25, 19, 30, por favor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Hermanos amados, esta es la parábola de los talentos, con permiso. Entonces estamos viendo al primero que le dieron 5 y ganó 5. Excelente. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Vean cuán importante es este personaje aquí. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que tú eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Hermanos, le dice Señor al Señor Jesús. Miren lo que habla del Señor. Le dice: te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Hermanos amados, ¿el Señor Jesús es así? ¿Podemos decir eso nosotros, que Él es así después de que Él dio su vida en la cruz del Calvario? Después de que Él nos bendice, después de que Él nos guarda, nos protege. ¿Podemos decir que el Señor es un hombre duro? Estas eran mentiras. Este hombre caminó con el Señor porque del Señor recibió su talento. O sea, que quiere decir que fue cristiano en algún momento de su vida. Caminó con Dios, pero de alguna manera este hombre endureció su corazón y tenía un concepto equivocado, un concepto erróneo del Señor. ¿Quién, habiendo caminado con el Señor, se aparta, hermanos? ¿Quién se puede apartar del Señor? Solo un hombre que ha endurecido su corazón y que decidió darle la espalda al Señor Jesucristo. Solo una persona así se puede apartar del Señor Jesús. Entonces, mire lo que dice todavía en el 25. Después de que lo acusa de todo eso, le dice: por lo cual tuve miedo. ¿Miedo del Señor Jesús? Como Adán. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. En alguna ocasión le he explicado que el miedo es producto del pecado. Porque Adán, cuando no había pecado, no tenía miedo, pero hasta que pecó tuvo miedo. Y aquí le dice: por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Según él hizo lo correcto. Aquí tienes lo que es tuyo, y le devuelve el talento. Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Mire lo que dice: sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Hermanos, no está diciendo el Señor Jesús que Él es así. No, está diciendo:
Si para ti yo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, porque le dice, si sabías, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, tú dices que yo ciego donde no sembré, tú dices que yo recojo donde no esparcí. Ok, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Note. Y al siervo inútil, porque acusó al Señor injustamente, acusó al Señor falsamente, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, en este pasaje podemos ver que a las tinieblas de afuera se va la gente que sí conoció al Señor en alguna época de su vida, que sí caminó con el Señor. Aquí habían 3 personas, a uno que le dieron 5 talentos, al que le dieron 2 talentos y al que le dieron 1 talento. A todos les dieron según su capacidad. A todos les dieron porque los 3 eran creyentes. Dicho de otra forma, los 3 eran cristianos. Los 3 habían recibido a Jesús en el corazón. Los 3 habían caminado. Por eso les confiaron los talentos. Pero este último acusa al Señor injustamente. Lo acusa falsamente. Lo acusa de cosas que Jesús no es así. Entonces viene el Señor y le dice, si para ti yo soy así, debiste haber dado mi dinero. Si tú crees que yo soy así, debiste haber hecho algo más y no lo hizo. Entonces en el versículo 30 dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque se va a quedar en un lugar eternamente donde va a poder ver. Por eso va a llorar y crujir sus dientes. Aquí no les van a limpiar las lágrimas como a los que están en el atrio. No, no, no. Aquí sí van a llorar. Aquí no les van a limpiar las lágrimas, van a estar llorando. Porque por pecadores, por amadores de las cosas de este mundo, terminaron en las tinieblas de afuera. Veamos otra cita bíblica. Aquí venimos. ¿Quiénes son los del primer grupo? Número 1, están acusando a Dios. Dicen que es un hombre duro. Ciegas donde no sembraste, recoge donde no esparciste. Aquí les anoté, hermanos, ¿qué es eso lo del talento? La palabra talento significa llevar, soportar y balanza. Y hermanos amados, un talento equivalía a 21.600 gramos de plata. Y la plata es la redención. Eso representa la plata, la redención o la salvación. ¿Qué pasó con este hombre? Perdió su salvación. Hizo todo lo que no se tiene que hacer para que su nombre fuera borrado del libro de la vida. Esa es la relación que podemos encontrar con los talentos. Su talento no dio fruto. La salvación no dio fruto. La redención, él la perdió. Por eso le quitaron el talento, porque perdió su salvación. Fue borrado del libro de la vida. Si usted no ha estudiado que lo pueden borrar a uno del libro, vea por favor la enseñanza de la semana pasada. Ahí lo explicamos ampliamente con versículos bíblicos. Hermanos, por eso terminaron en las tinieblas de afuera. Veamos otro pasaje. Mateo 8 del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, oiga bien, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera.
allí será el lloro y el crujir de dientes. Notaron en el versículo 2, hermanos, dice, mas los hijos del reino. Esta es gente que estaba llamada a alcanzar la estatura del varón perfecto, porque el reino de los cielos es el lugar santísimo. El reino de los cielos es la nueva Jerusalén, se lo he dicho a lo largo de todos estos estudios. Por eso dice aquí, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hermanos, aquí hay otro pasaje también, donde claramente dice los hijos del reino. No significa que todos los que son llamados a la nueva Jerusalén van a estar en las tinieblas de afuera. Si van a estar, si hacen malas elecciones y se apartan. ¿Se dan cuenta que alguien puede tener el llamado a crecer a la estatura del varón perfecto y de todas maneras darle la espalda al Señor? Hermanos, ¿cuánta gente conocemos nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana que fueron creyentes, que caminaron con el Señor, pero un enojo los sacó del camino? Un enojo los sacó del camino angosto que los lleva a la vida eterna. Se apartaron de la iglesia, buscaron otra congregación y poquito a poco se fueron apartando hasta que hoy ya no se congregan, hasta que hoy tienen una vida licenciosa, hoy tienen una vida totalmente diferente a la que tenían antes, pues le dieron la espalda al Señor y tal vez eran ministros y tal vez eran líderes, conocieron al Señor, tenían el llamado para crecer espiritualmente, pero se quedaron y se apartaron y terminaron en las tinieblas de afuera. Esto aquí tenemos nosotros, mire quiénes son los del segundo grupo. Hay otro grupo aquí. Mateo 21, 38 al 45. Mire lo que dice. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Este es otro pasaje bien importante, hermanos, parecido al de los talentos. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Eso está hablando del Señor Jesús. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros, somos los otros labradores, los gentiles. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hermanos, el pueblo de Israel estaba llamado al reino de Dios, pero ellos no quisieron. Por eso aquí claramente dice que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente, esos somos nosotros los gentiles, Dios mediante, a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Hermanos, ¿quiénes eran los sacerdotes? ¿Quiénes eran los fariseos? Hermanos, los sacerdotes eran los que tenían que enseñar la ley. Los fariseos eran los maestros de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, estamos hablando aquí. ¿Quiénes son estos que dice los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera? ¿Quiénes son estas personas? Estas personas, hermanos, aquí lo explica. Estas personas son los sacerdotes y los fariseos. No pensemos, hermanos, que un puesto en la iglesia nos da crecimiento espiritual. Nosotros no somos la esposa del Cordero porque somos pastores en una iglesia. Hermanos, ser un pastor, ser un maestro de la palabra, ser un profeta, ser un evangelista y ser un apóstol, esos son ministerios, son ministerios, son dones ministeriales. Esos son llamados de parte del Señor.
Uno no crece espiritualmente solo porque uno es un pastor. No, uno no crece solo porque uno es un maestro. No, crecemos y tenemos una relación de amor con el Señor. Aquí el Señor le está diciendo esto a los sacerdotes y a los fariseos. Ellos son los de este segundo grupo que acabamos de leer aquí. ¿Quiénes son estos? Son los sacerdotes y los fariseos, que aunque pueden enseñar la palabra del Señor, pero no la están viviendo, los que no están teniendo una relación de amor con el Señor y pueden estar en la iglesia, pero los de junto al camino están en la iglesia, pero no han convertido su corazón. Hermanos, el sacerdote, el sumo sacerdote Elí, fue alguien que era llamado a enseñar la palabra de Dios y él terminó mal porque se apartó de los caminos del Señor y dejó que sus hijos hicieran cosas abominables en la casa del Señor. Los hijos de Elí número uno se robaban los diezmos. Eso es pecado para cualquier pastor, para cualquier líder. Es pecado que se robe el dinero. Es el dinero del Señor. Segunda cosa que hacían los hijos de Elí es que tenían relaciones con las mujeres que velaban en el templo. Habían prostituido el tabernáculo. Y Dios le habló a Elí y le dijo, Elí, estorba a tus hijos. Un día le manda a decir, Elí, te voy a cortar porque tus hijos están haciendo mal y tú no los has estorbado. Y a Elí no se le ocurrió arrepentirse, no se le ocurrió pedirle perdón al Señor. Lo único que hizo Elí fue decir, bueno, Jehová es Dios, que haga lo que bien le parezca. Y no se le ocurrió arrepentirse. Hermanos, no importa el puesto que tengamos en la iglesia, el privilegio que estemos desempeñando, eso no nos da crecimiento espiritual. Por favor, entendamos, esos son dones. Aún si tuviéramos el don de sanidad, el don de palabra de ciencia, el don de hacer milagros, el don de profetizar, son dones y son dones espirituales. Eso quiere decir que son dones del Espíritu Santo, no son nuestros. No nos enamoremos de los dones, no nos endiosemos porque tenemos dones espirituales. Hermanos, nuestro crecimiento es con el Señor Jesús, no con los dones del Espíritu Santo. El Señor dijo en su palabra, por sus frutos los conoceréis, no por los dones, porque los dones son un regalo. Quiero que sepan que los dones son importantes, pero están en el atrio. Ahí están los dones del Espíritu Santo. Así es que no importa lo que nosotros hagamos en la iglesia, hermanos, no lo importa lo que seamos delante del Señor. Aquí les está reprendiendo a las tinieblas de afuera, a los sacerdotes y a los fariseos. Por eso en el versículo 43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, de los sacerdotes y fariseos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ve los frutos, ven los frutos del Espíritu Santo. Eso sí debemos dar. Por los frutos nos van a conocer, no por los dones, porque los dones son del Señor. Pero el fruto del Espíritu es algo que se formó en nosotros y que pudimos dar al 100 por 1. Así es que, hermanos, esta es la gente que termina en las tinieblas de afuera. Aquí les explico, déjenme mover mi pantallita. Aquí les explico que es gente que perdieron sus vestiduras de salvación. Perdieron sus vestiduras de salvación. Isaías 51:10. En gran manera me gocé en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Se dan cuenta? Esta es stolé, las vestiduras de salvación. Ya las tenían y se las quitaron. Por eso terminan en las tinieblas de afuera. No es que nunca tuvieron las vestiduras, sí. Esto tiene que ver con la gente que se borra del libro de la vida. Ya estaba ahí. Y cuando lo borran, no solo lo borran, sino que terminan en las tinieblas de afuera. De nuevo, en Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ven que no solo le dieron las vestiduras de salvación, sino que le dieron el lino, porque dice, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Ese es el lino fino. O sea, sí habían hecho obras, habían crecido espiritualmente y perdieron todo lo que tenían. Vea lo que dice aquí en Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza.
El Señor exhorta a todos a que guardemos nuestras ropas. Guardarlas es mantenerlas, no perderlas. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Hermanos, cuando perdemos la salvación, perdimos las vestiduras de salvación y nos quedamos desnudos. Y eso es lo que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea. La iglesia que dice, yo soy rica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, no sabes que tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo, desnudo. Perdiste tus vestiduras de salvación. Hermanos, el que pierde sus vestiduras de salvación lo borran del libro de la vida y su lugar eterno será las tinieblas de afuera. La iglesia de la Odisea es la iglesia que va camino a las tinieblas de afuera. Apocalipsis 3, 14 y 21. Y quiero que sepa que la iglesia de la Odisea es la iglesia de la actualidad. La iglesia actual. Es la iglesia actual. Ahora estamos viviendo en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Vea lo que dice en el 14. Le borro aquí. Dice, y escribe el ángel de la Odisea, he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, te voy a regresar, te voy a devolver. Hermanos, ¿cuándo se vomita algo? Cuando le hace mal al cuerpo, cuando no logra el cuerpo asimilarlo, porque tiene una naturaleza diferente, un alimento que está descompuesto, lo tiene que regresar, lo tiene que vomitar. Porque tú dices, mire lo que dice la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Sí, porque es la iglesia actual, la iglesia rica, la iglesia que tiene templos grandes, la iglesia que ha prosperado materialmente y piensa que como está bien materialmente, está bien espiritualmente y no siempre es un sinónimo, porque el apóstol Juan dijo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Primero prosperamos en el alma, en lo espiritual y después en lo material, en lo externo, en lo natural. Así es que no se engañe. Estar bien por fuera no significa que estamos bien por dentro. Y esta iglesia, como estaba re bien por fuera, pensaba que estaban hasta la cúspide en el lugar santísimo y habían sacado al Señor de sus corazones. Es a esta iglesia a la que le dice, le toca, ábreme, ábreme que quiero entrar. Esta iglesia sacó a Jesús de su corazón. Vea lo que dice en el 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Perdió sus vestiduras de salvación. Por tanto, porque es una iglesia, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Estas vestiduras blancas son stolé, vestiduras de salvación para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso es todo lo que el Señor pide. Mire, arrepentimiento. Mire lo que le dice a la iglesia. Este versículo lo aplicamos cuando evangelizamos y podríamos usarlo, pero realmente no es para la gente impía. Este versículo es para una iglesia cristiana, la iglesia de la actualidad. Le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, el Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea, yo estoy afuera tocándote la puerta de tu corazón, estoy tocando, ábreme. He aquí, yo estoy a la puerta, estoy del otro lado, estoy afuera de tu casa, de tu corazón, estoy afuera. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una iglesia ya había sacado a Jesús de su corazón, había perdido su salvación, una iglesia entera. 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Todavía tenemos esperanza, hermanos. No perdamos nuestra salvación. Cuidémosla con temor y temblor.
Miren, esto es importante, antes de ir a las tinieblas de afuera. Esto es antes de ir a las tinieblas de afuera. Mateo 22, del 2 al 13. El reino de los cielos, una vez más está hablando de la nueva Jerusalén, el lugar santísimo. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Está hablando, hermano, de las bodas del Cordero. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Hermanos, están las bodas del Señor Jesucristo e invitan gente y no quisieron venir. O sea, no tenían amor por el Señor. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Hermanos, hay gente cristiana que hoy está más interesada en su trabajo, en sus negocios, más que en darle tiempo al Señor. Y podemos decir que amamos al Señor, pero si no le damos tiempo, no lo amamos. El amor son obras y las obras están relacionadas con el tiempo. ¿Cuánto tiempo le estamos dando al Señor en oración? ¿Cuánto tiempo le estamos dando al Señor con el estudio de la palabra? ¿Cuánto tiempo estamos meditando? Si no lo estamos haciendo, entonces preferimos la labranza y los negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron, como lo estudiamos hace un momento. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Hermanos, los invitados no fueron, entonces mandaron a los siervos por los caminos, por las veredas, y empezaron a llamar y a traer, indistintamente. Y entró el rey para ver a los convidados. Mire, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, no tenía las vestiduras. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Una persona más que terminó en las tinieblas de afuera porque estaba en las fiestas de bodas, pero no tenía las vestiduras de salvación. Cuando fueron a llamar a todos, entre todos lo llamaron a él también, pero no tenía sus vestiduras y terminó en las tinieblas de afuera. Hermanos, no perdamos nuestras vestiduras de salvación porque amamos el pecado. El pecado le podrá producir un poco de placer, pero es un placer terrenal y finito que se acaba y pasa. Hermanos, la palabra del Señor es eterna y permanece para siempre. Hagamos una elección el día de hoy. ¿Queremos crecer o queremos retroceder? Debemos avanzar espiritualmente, amados hermanos. Y con esto estamos por finalizar. Amados hermanos, todo este tema que hemos estado estudiando es para llegar a este punto. Las elecciones espirituales que hacemos aquí y ahora determinan nuestra posición futura en cuanto a Dios y a su trono. Hermanos, se los dije la semana pasada, hay algo que el hombre no puede dejar de hacer y es elegir. No podemos dejar de elegir, siempre estamos eligiendo.
¿Qué vamos a elegir? ¿Caminar con el Señor o caminar apartados del Señor? ¿Qué vamos a elegir? Hermanos amados, aún tenemos tiempo, muy poco, pero suficiente para crecer espiritualmente. Empecemos a crecer, hermanos. Analicemos cómo estamos. Si hoy estamos orando poco, propongámonos orar más. Si hoy estamos estudiando la Biblia muy poco tiempo, decidamos estudiar más. Que nuestra relación, se los anoté aquí, que nuestra relación de amor con el Señor Jesucristo aumente. Hermanos, ese es el propósito. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos elegir para no terminar en las tinieblas de afuera. No perdamos nuestra salvación por carnales, por terrenales. Donde están, los voy a invitar para orar. Hagamos como los seres vivientes que tenían los ojos adentro, juzguémonos a nosotros mismos, no estemos pensando en nadie más. Y oremos entonces ahora. Señor Jesús, te damos gracias por esta hermosa palabra que hemos estudiado en esta noche. Gracias, Señor, por la revelación que tú le diste a nuestra amada doctora Hicks, a nuestro querido pastor Carlos Estal, Señor. Gracias por la revelación de estos tesoros, Señor, porque hemos podido ver las recompensas que van a haber por toda la eternidad, dependiendo de las elecciones que hagamos aquí en la tierra, dependiendo de nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Señor Jesús, porque nos estás mostrando el camino amplio y claro, Señor, de que podemos llegar a ser tu esposa. Amplio y claro, Señor, que hay niveles de crecimiento espiritual y de qué son las elecciones que debemos hacer nuestras para crecer espiritualmente. Gracias porque pudimos verlo a la luz de tu palabra, Señor, porque pudimos verlo antes de estar ahí, Señor. Gracias por la revelación que nos has dado el día de hoy, por tu amor, no porque seamos algo especial, sino porque tú nos amas y tú eres misericordioso. Y si estamos escuchando estas enseñanzas, es porque tú quieres que nosotros seamos tu esposa, porque si no, no nos hubieras revelado, Señor Jesús, este nivel de palabra. Gracias porque pudimos verlo y gracias porque nos estás invitando a ser tu esposa, Señor. Hoy humildemente venimos a decirte, Señor, sí queremos ser tu esposa y sí queremos crecer, sí queremos avanzar. Señor, solo acuérdate que somos polvo de esta tierra. Solo acuérdate, Señor Jesús, que somos pecadores, seres carnales, terrenales y finitos, pero sí queremos. Señor, escucha la voz de nuestro espíritu hablando en esta noche, Señor, que sí queremos crecer, que sí queremos avanzar, que sí queremos llegar a ser tu esposa. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Un día tus apóstoles dijeron, aumentanos la fe. Y hoy nosotros te decimos lo mismo, Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Señor, completa la buena obra que has empezado, completa la buena obra que has empezado en nuestro corazón. Que no nos quedemos cortos, Señor. Por favor, Jesús, por favor, Jesús, por favor, Jesús, te lo suplicamos. Bendícenos, Señor, bendícenos, Señor, y ayúdanos. Despierta el hambre de tu palabra en nosotros, despierta la sed de tu presencia en nosotros, Señor, que podamos decir, como el siervo brama por las aguas, así clamo, Dios, mi alma por ti. Señor, ayúdanos, impúlsanos, empújanos, Señor, arrástranos, haz lo que tengas que hacer con tal de que avancemos en nuestro crecimiento espiritual, Señor. Te amamos y te bendecimos y te glorificamos, Señor. Bendito seas por siempre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por acompañarnos en este estudio bíblico.